Bueno, hermano, vamos a comenzar el culto de ministerio en esta noche cantando el himno 426. El himno 426 dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. El himno 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel. Si obedecen y esperan a Él, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor, si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Padre, queremos darte las gracias porque nos has traído hasta este lugar. Podemos decir como Pedro: bueno es para nosotros estar aquí, lugar donde
está la presencia del Señor entre nosotros y lugar donde se ha de abrir tu libro para aprender las preciosas lecciones que encontramos en tu palabra. Y queremos, oh Dios, rogar a ti como Moisés, que tú abras nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para entender, para ver y para oír los dichos de tu boca. Ahora, cuando se ha de abrir tu palabra, queremos, oh Dios, que tú nos edifiques a través de ella. Quita todo nerviosismo y que en esta palabra, en esta noche, tu palabra corra y sea glorificada. Y podamos salir de este lugar todos, los que estamos aquí presentes y aquellos que vendrán, edificados, exhortados y grandemente consolados por tu preciosa palabra. Nos encomendamos a ti y te damos nuestras gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera en esta noche hablar de un personaje muy importante en la palabra de Dios. Quisiera hablar de Samuel. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer primeramente en el versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El capítulo 2, el versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El capítulo 3, dice el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía de escribir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora en el capítulo 7, el versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El versículo 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y en este mismo libro, en el capítulo 19, dice el versículo 20, 1 Samuel 19, versículo 20, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y solamente dos referencias, hermanos, de Samuel en el Salmo 99, versículo 6. Salmo 99, versículo 6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. Y en Jeremías capítulo 15, dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Hasta aquí, que el Señor prospere su santa palabra. Amén. Bueno, hemos leído bastante, pero considero que es necesario para poder hablar acerca de este gran hombre en las Escrituras, Samuel. En el tiempo en que se levantó Samuel, en que Dios levantó a este gran hombre, reinaba la apostasía.
Dios en el libro de los Jueces levantó a 12 hombres para juzgar a su pueblo Israel. Y una mujer, Débora, que ella misma se levantó como madre en Israel. Y leemos allí en el primer libro de Samuel, que antes de Samuel levantarse, ser levantado por Dios como juez, estuvo Elí. Y por último estuvo Samuel. Samuel fue el último de los jueces. Y entendemos por Hechos capítulo 3 que fue, después de Moisés, el primero de los profetas. Ahora Samuel significa su nombre pedido a Jehová. Y eso es lo que hemos leído en el primer capítulo. Había una mujer que se llamaba Ana, que era estéril. Y es interesante que ella pide un hijo, pero ella es específica en su oración. Había una gran necesidad en el pueblo de Israel. Reinaba la apostasía y, como dice ahí en Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Estaba allí juzgando Elí, un hombre que no estorbaba a sus hijos, y un hombre que había metido una silla en el tabernáculo de Jehová. Dios había dado instrucciones a través de Moisés, no debía estar una silla allí. Y ese hombre metió aquella silla, y no solamente metió aquella silla, sus dos hijos eran perversos, eran grandes impíos. Pero Ana oró específicamente por un niño varón, y ella lo iba a consagrar todos los días a Jehová. Lo primero que quisiera resaltar, hermanos, en esta noche es la consagración de Samuel. Él fue separado. Primeramente había la disposición de su madre de consagrar a un niño varón en beneficio del pueblo de Israel. Pero hermanos, entiendo que también hubo una consagración personal de Samuel. Samuel estaba allí en el tabernáculo juntamente con Elí y juntamente con Ofni y Finés, hijos de Elí. Y hermanos, no vemos a Samuel tomar esas malas costumbres que vio. Porque Samuel se consagró para el Señor. Él fue, dice Ana, allí hemos leído en el versículo 11, no pasará navaja sobre su cabeza. Fue nazareo. Aunque entendemos bíblicamente que este es un caso excepcional en que fue ella misma que lo consagró al nazariato de su propia voluntad. Porque Sansón y también Juan el Bautista, que fueron nazareos desde su nacimiento, fue el ángel que les dijo que iban a ser nazareos. Pero ella lo consagró. Y Samuel también mismo se consagró para el Señor. Se separó de aquella perversidad. Y hemos leído, hermanos, que él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Su consagración, hermano. Qué gran ayuda fue para Samuel. Fue Samuel para el pueblo del Señor. Salomón dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Samuel fue el último de los jueces. Yo considero, hermanos, que fue el mejor juez que tuvo la nación de Israel. Pero no solamente vemos la consagración de Samuel. En la Biblia vemos al niño Samuel, vemos al joven Samuel, vemos al adulto Samuel y vemos al anciano Samuel. Y en esas 4 etapas, hermanos, él se consagró al Señor. Si hay aquí que alguien que dice, bueno, hermano, es que yo estoy muy viejo. No, para nada. O yo estoy muy joven, yo soy aún un niño.
Qué bendición puede ser dedicarse al Señor desde la niñez, hermano. Consagrar la vida a Él. Pero hermanos, la segunda cosa que quisiera resaltar es la constancia de Samuel. Leemos allí en el capítulo 7 que Samuel, como juez de Israel, él reunió a todo el pueblo del Señor, a todo el pueblo de Israel en Mizpa, y allí oró por ellos a Jehová, y ellos se reunieron y confesaron su pecado. Pero leemos en el versículo 15 que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y dice el versículo 17, después volvía a Ramá. Él juzgaba constantemente al pueblo de Israel en estos 4 lugares: Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá. Y hermanos, estaba considerando lecciones prácticas para nosotros, en donde nosotros debemos ser constantes. Betel significa la casa de Dios. Hermanos, nosotros debemos ser constantes como Samuel en la congregación. Debemos venir a todos los cultos, hermanos. Hoy un hermano me decía que habló con un hijo de un hermano de Comarevo, y él dice: yo desde chiquito mi papá me enseñó y eso me quedó grabado en la cabeza. Mi papá me decía: mira, hijo, culto, culto, culto y más culto. No dejar de ir a los cultos. Debemos ser constantes, hermanos, como Samuel, en estar en Betel, en estar en este lugar donde podemos gozar de la presencia del Señor entre nosotros. Estar aquí en la casa de Dios. Pero no solamente Samuel era constante en Betel, Samuel también era constante en Gilgal. La primera referencia que leemos en las Escrituras acerca de Gilgal fue que fue nombrado ese lugar así porque allí Josué cortó el prepucio del pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida. Tenía que cortar. Gilgal significa rodar. Y estaba pensando, hermanos, de que esa es una figura. Gilgal, rodar, figura de la palabra de Dios. ¿Dónde es que nosotros podemos limpiarnos, hermanos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Una de las figuras que vemos en las Escrituras acerca de la palabra de Dios, hermano, es acerca como el agua. El agua es figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, hermanos. Podemos ser limpiados de toda carnalidad. Nuestro corazón puede ser quitado esa carnalidad, ese prepucio. Hermanos, es leyendo la palabra de Dios. Mi hermano me contaba que él, desde el principio del año, él decidió leer 16 capítulos de la Biblia un día, cada día. Si él hace así, él va a leer la Biblia en este año 4 veces. Hermano, ojalá nosotros también tengamos ese mismo deseo de ser constantes leyendo la palabra de Dios, de no dejar pasar un día sin leer este precioso libro. Porque, hermanos, cuando dejamos de leer el libro, nos contaminamos. Cada día somos contaminados y necesitamos ser lavados. Necesitamos ir a Gilgal. Y ese hermano me dice que él dura como 2 horas leyendo la palabra de Dios. Decía, oye, bastante tiempo. Pero si hay algo, hermanos, que nos ha enseñado este aparatico, es que tenemos bastante tiempo. Porque duramos muchas veces hasta más de 2 horas dándole a este aparatico. Pero no apartamos 2 horas para leer la palabra de Dios.
Y hermanos, si ustedes leen 4 capítulos de la Biblia, cada día, en un año usted lee toda la palabra de Dios. Ojalá nosotros hagamos eso, de no dejar de leer la palabra de Dios. Pero otro lugar donde iba Samuel era Ramá. Ramá significa altura. Eso no es figura, hermanos, de la oración, de elevar nuestras almas al Señor para pedir su guía, para pedir su dirección, para tener comunión con el Señor. Si en la palabra de Dios, Dios nos habla a nuestras almas, es en la oración en que nosotros hablamos con el Señor. Y debemos ser constantes. Debemos ser constantes en la oración. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cada día, hermanos, Samuel cada año no cesaba de ir hacia estos 4 lugares. Él no cesaba de estar en Ramá, porque allí estaba con el Señor, en las alturas. Pero no solamente estaba en Betel, en Gilgal, en Ramá, también Samuel estaba en Mizpa. Y aunque Mizpa significa torre de atalaya, torre de vigilancia o atalaya, estoy pensando, hermanos, que las referencias en la palabra de Dios que tenemos de Mizpa son referencias a donde se libraban grandes batallas. En donde era el pueblo, fue aquí en Mizpa donde Dios dio esta gran victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos. Si usted lee en el libro de Jueces, es en Mizpa donde se reunía todas las tribus de Israel para salir a la batalla, a conquistar el territorio. Si usted lee allí en Primera los Reyes, hermanos, es en Mizpa donde el pueblo de Israel libraba sus batallas contra el pueblo de Judá. Y estoy pensando, hermanos, que Mizpa es símbolo del servicio, del arduo trabajo en el Señor. No debemos descuidar eso. Hermanos, no debemos estar ociosos en la obra del Señor cuando hay tanto trabajo por hacer. Cuando vamos a librar la otra semana, este domingo comenzamos una gran batalla. Debemos estar nosotros dispuestos para librar la batalla espiritual. Pero por último, hermanos, estoy pensando en el cuidado de Samuel en levantar una generación de relevo. ¿Sabe? Samuel fue el hombre que fundó las escuelas de los profetas. En los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Y el anciano Samuel, él se dedicó en formar hombres, en formar la generación que iba a venir después de él, para que nunca en el pueblo de Israel escaseara la palabra de Dios. Allí hemos leído en el capítulo 19 que había una compañía de profetas que profetizaban y era Samuel quien los presidía. ¿Saben, hermanos? Las últimas 3 epístolas escritas por el apóstol Pablo fue escrita a hombres. El apóstol Pablo veía que ya su tiempo de partida estaba cercano y él estaba encomendando a hombres, los que iban a seguir en el ministerio, para que hicieran la obra del Señor con fidelidad. Fue Moisés el que preparó a Josué. Fue Samuel el que preparó esta escuela de profetas para que cuando él partiera no escaseara la palabra del Señor. Hermano, ¿de dónde van a salir los grandes hombres? Los futuros siervos del Señor que abran nuevos caminos y que funden testimonios, que funden candeleros. ¿De dónde van a salir, hermanos? Hermanos, van a salir de aquí. Pero hay que primero guiarlos. Hay que primero enseñarles
Yo tengo muy poco tiempo, hermano, en la clase bíblica, y aquí hay varias maestras, pero yo no sé, yo creo que este año ha sido el año en donde más alumnos con tanto ánimo han venido a la clase bíblica. Ese es el futuro, hermanos. Y no solamente debemos enseñarles referente a la salvación del alma, también debemos enseñarles lo que es el privilegio y lo que debe ser congregarse al nombre del Señor. No solamente hablarles referente a su salvación, sino también, hermano, a ser discípulos, que sean los hombres del mañana, que sean la generación de relevo, para que nunca en esta asamblea escasee la palabra de Dios. En los tiempos de Samuel escaseaba grandemente. Bueno, Samuel se dedicó, tuvo el cuidado de levantar hombres que hablaran referentes a la palabra de Dios. Y si usted ve allí en 1 Samuel 15:22, lo que Samuel le dice a Saúl, se complace tanto Dios en los sacrificios, sino que se obedezca a Jehová. ¿Qué decían los otros profetas? ¿No decían lo mismo? Claro que sí. Enseñaban acerca de la obediencia a Dios, que no fueron instruidos por Samuel. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído acerca de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que enseñen también a otros. Que el Señor nos ayude y que Él prospere su santa palabra. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno, el himno 226. Himno 226 dice, tuyo soy, Señor, solo tuyo soy, redimido por tu amor. Mas cual siervo fiel quiero yo seguir y más cerca estar de ti. Las dos primeras estrofas del 226. Yo soy, Señor, solo tuyo soy, redimido por tu amor. Mas cual siervo fiel quiero yo servir y más cerca estar de ti. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Por ti, Jesús, me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi ser entero gozoso doy a servirte a ti, Señor. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Más cerca, yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Vamos a continuar leyendo en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Estamos considerando por qué cosas el apóstol Pablo oraba. Él, en casi todas sus cartas, hace mención de las cosas por las cuales él oraba. Una vez un hermano nos invitaba a revisar esto y a compararlo por las cosas que nosotros oramos. Bueno, es un buen ejercicio. Y nos recordábamos de esa ocasión y hay varias cosas pues por las cuales el apóstol dedicaba tiempo en la oración. Una, hicimos mención días atrás, como él le decía a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él oraba por los de Galacia. El anhelo del apóstol de que ellos pudieran reflejar a Cristo, pudieran mostrar las características del Señor, el fruto del Espíritu, mostrar a Cristo. Y él mostraba 9 características de ese fruto del Espíritu. Él aquí a los Efesios hace mención de esto y hace otra mención luego en el capítulo 3, al final, del amor, que ellos llegaran a comprender, a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y llegar a conocer la plenitud de ese amor, la anchura, la altura, la largura de ese amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pero vemos aquí que él hace mención primero a estas cosas, que son las que queremos hacer mayor énfasis. Él comienza diciendo por esta causa. ¿Cuál causa? Él viene diciendo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar de la bendición, los lugares celestiales. Un sitial espectacular es la expresión característica de esta epístola. No aparece en el resto de la palabra de Dios. Solamente aquí los lugares celestiales. Y una de las cosas que encontramos allí es que allí está la bendición. Alguien dijo que eso era como una persona que tuviera una despensa llena. Todo lo que necesita, allí está. Quiere decir que si nosotros nos está haciendo falta es porque no estamos en los lugares celestiales. No estamos viviendo en esa esfera.
Nos hemos apegado a lo terrenal y no trasladamos nuestra alma a esos lugares celestiales donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Vivir en Él. El apóstol le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Era que Timoteo no era salvo? Claro que sí, pero echar la mano es vivir en esa esfera. Es estar claro que no pertenecemos a este mundo. Él a los colosenses les decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y él dice, todo esto es ¿para qué? Porque fuimos escogidos con llamamiento santo. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos instrumento de alabanza de su gloria. Y él dice allí, alabanza de la gloria de su gracia, la gracia de Dios. Hemos sido beneficiarios de su gracia. Y por esta causa, entonces él dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Veíamos en días atrás en los estudios todo lo que costó la obra allí en Éfeso. Y el apóstol se gozaba y veíamos que él estaba preocupado y él enviaba, vaya Timoteo, vaya el otro. Y estos hermanos le traían después las cuentas, cómo era que estaba la cosa en Éfeso. Así hacía también con Tesalónica y con otras obras en Corinto. Y él había recibido buenas noticias de los de Éfeso. Y él se gozaba. Doy gracias a Dios por vosotros. Y hago memoria de vosotros en mis oraciones. Él los llevaba allí. Él dice en la carta a los Corintios, sobre mí se acolpa la preocupación por todas las iglesias. Él podía orar por cada uno de ellos, pero no era que, bueno, pido por la iglesia de Éfeso, por la de Tesalónica, no, por cada uno de los que integraban cada iglesia, los conocía. Él dice a los tesalonicenses que como una nodriza cuidando a sus propios hijos, los conocía. Con lágrimas, podía haberlos exhortado muchas veces. Cuando lleguemos allí, cuando él se encuentre allí en Mileto con los ancianos de Éfeso, eso va a ser una escena muy conmovedora que vamos a estudiar allí. Con cada uno. Él lo sabía. Cuidado. Y oraba por ellos. Un padre espiritual que estaba pendiente de cada uno de sus hijos. Allí él oraba. Pero él dice unas cosas muy particulares a las cuales queremos hacer énfasis. Él dice que él pedía, os dé espíritu de sabiduría. Sabiduría. Uno enseguida trae a la mente Proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios, temor reverente. Él decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sabiduría. Tener entendimiento. Uno puede ver y traer a la mente a José. Él le decía a la mujer de Potifar, yo no puedo hacer esto. Y él le daba una serie de argumentos humanos. Pero al final le decía, y pecar contra Dios. No podía. Y sabiamente, ¿qué hizo José? Huyó. El que se queda frente a la situación de tentación va a caer. El que se cree fuerte por sí mismo va a caer. No, huir. El apóstol dice, huye de la fornicación. Huye. Se puede quedar allí. Huye. Fíjense que la Escritura nos habla de huir de la tentación, pero resistir al diablo. Que la fuerza de la carnalidad y del pecado fuerte.
Pero la sabiduría es no entrar en situaciones donde uno sabe que no conviene. Actuar sabiamente. Actuar sabiamente. No ser temerarios. Pero él habla aquí también de revelación en el conocimiento de él. Esta palabra revelación es quitar el velo. Quitar el velo, la misma palabra que utilizamos para hacer mención al libro del Apocalipsis. Esa palabra Apocalipsis, esa es la misma aquí. Revelación, quitar el velo, ver con claridad. Para poder tener una actitud inteligente en la vida, hay que conocerlo a él. Así dice también el proverbio. El proverbio habla de la sabiduría y habla de la inteligencia. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y es interesante que el nombre de Dios que utiliza allí es el Santísimo, la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Conocerle a Él, poder vivir en su presencia. Me gusta mucho esa expresión que utilizaban en la profeta, en cuya presencia estoy. Decían cuando estaban dando un mensaje, no es que estuve, es que estoy, decían ellos. Estaban presentando el mensaje y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vivir bajo su presencia, bajo su influencia, conocerlo a Él. El conocimiento de Él nos santifica y nos alumbra el entendimiento. La revelación en el conocimiento de Él. Y Él dice más: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Un entendimiento, una mente renovada. Y esta expresión entendimiento es un pensamiento profundo, no es algo superfluo. Es una profundidad, buscar. Y como dice allí la Escritura, en Hebreos capítulo 4, él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra va metiéndose allí y nos permite separar lo emocional y racional de lo que es espiritual. Porque a veces uno se confunde y cree, estaba viviendo bajo una emoción y cree que es espiritualidad. No, hay que tener discernimiento, entendimiento. Cuando yo estaba allá en Valencia, una vez fueron mis padres a visitarme y estábamos en una asamblea y había un hermano que se paraba a orar en la cena del Señor y empezaba a llorar. Eso no se le entendía lo que decía. Y él creía que esa era una actitud espiritual, pero eso era carnalidad, emocionalidad. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y si está el espíritu, hay libertad, hay orden. Uno tiene que tener entendimiento en las cosas. Saber manejar la emocionalidad. Una vez le dijo un hermano: mire hermano, usted no ve que usted le dieron 20 minutos y se echó 30, le quitó 10 al otro. Es que estaba en el espíritu, hermano. Y entonces me emocionaba y tal. Y pues, bueno, usted mismo lo dice, es una emoción, es carnalidad. El espíritu no me va a llevar nunca a hacer algo indebido. Eso es así. Entonces uno tiene que tener ese entendimiento en las cosas. Entonces, saber discernir. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se hace esto? Por la palabra de Dios. ¿Cómo le conocemos a Él? Por la palabra de Dios. Estar en contacto permanente con ella. Y como decía don Francisco Cohen, rumiando allí. Si usted lee en la mañana y usted está todo el día rumiando allí, meditando en ella,
Eso es lo que hacía el que es descrito en el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Medita en ella. Medita en la palabra, está en contacto con la palabra y como decía el hermano Gabriel, en el momento que usted la necesita, viene a la mente. Viene a la mente. Eso fue lo que le pasó a José. Vino allí, no pecaré, y huyó. Y así cada quien, de acuerdo a su necesidad, a su situación, viene la palabra. No viene y está una situación y se molesta, airaos, pero no pequéis. Uno se refrena, guarda silencio y busca compostura y se aparta y tal vez busca un lugar a solas para orar y pide perdón al Señor y se calma y busca. Airaos, pero no pequéis, no me puedo dejar llevar por esta situación. Y dice que uno va transformando su mente conforme a la palabra de Dios. Y ya la forma de ver las cosas es distinta porque uno se guía por la palabra de Dios. No sigue las costumbres del mundo, ni las cosas como se presentan, ni nada por el estilo, en absoluto. Transforma completamente su forma de pensar, su entendimiento. Y ese nuevo entendimiento nos va a permitir tener una vista clara de las cosas. Y lo primero que dice aquí, él dice 3 cosas que nos va a permitir tener un entendimiento claro, una actitud sabia e inteligente. Él habla aquí de la esperanza, la riqueza y el poder. 3 cosas. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hemos sido llamados a una esperanza. Y fiel es el que prometió. El escritor a los Hebreos dice que esta esperanza que tenemos está anclada en los cielos. Firme ancla detrás del velo. Ahí está un gran sumo sacerdote que nos convenía. Allí está Él, es la garantía. Pero dice además por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. La promesa y el juramento. Él prometió un redentor, Él juró y dice, juró Jehová, no se arrepentirá. Y nos dio un gran sumo sacerdote para que cuando estemos en una situación en la cual el alma está abatida, tengamos un trono de gracia en el cual alcanzar el socorro. Tenemos esperanza, hermano, una esperanza con Cristo en gloria. Todo lo que la Escritura ha dicho Él se ha cumplido y todo lo que falta se cumplirá. Y estamos en Él. Y Él nos guiará aún más allá de la escena de este mundo. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él nos sustenta. 3 cosas dice el apóstol a los Corintios: la fe, la esperanza y el amor. Ahí está la esperanza. Pero usted está siendo abatido, siente el pesar, hay conflictos en su vida, hay esperanza en Él. Aférrese a Él, somos de Él. Él nos compró, Él no nos abandona. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, muerte, desnudez, nada, nada. Mire, el desierto también es un sitio en el cual Dios bendice. Vienen momentos difíciles a nuestras vidas, sí vienen. Pero en el desierto fue probado el Señor. El desierto es un sitio de prueba. Pero en el desierto, el pueblo de Israel fue sustentado y provisto de todo y llevado a la tierra prometida. En el desierto. Yo a veces pienso, todo lo que consumía un pueblo, ¿sabes lo que consume un pueblo? Pero dicen que eran como 2 millones de personas. Diariamente, en comida.
en vestido. Él dio el maná. Sus vestidos no se desgastaron, sus calzados tampoco, y además hacían sacrificio diariamente. Y fueron a hacer el tabernáculo. Aquí está el oro, aquí está el bronce, aquí todo. Todo fue provisto. Todo lo que ellos necesitaron, ahí estaba. En el desierto. Él es el mismo. A veces es que nosotros somos como el pueblo de Israel. Que vamos a quejarnos. Pero hay una esperanza en Él. Pero también Él dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas. Él le dice a los corintios, todo es vuestro. Sea Apolo, sea Cefas, sea Pablo, sea la muerte, sea la vida, todo es vuestro. Todo. Herederos y coherederos con Cristo. Cuando yo leo allí eso que dice allí el apóstol a los corintios, yo me voy allá al salmista. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ay, somos herederos de Él. Todo. Y aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado. Todo es vuestro. Las riquezas que tenemos en Cristo. Pero hay un precepto que dice el Señor y yo lucho conmigo mismo para aferrarme a eso, y a veces me pongo como aquel hombre que le dijo al Señor, ayuda mi fe. Porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y a veces uno se pone en estrecho, es que tengo que hacer esto, porque es que si no hago esto y necesito aquí, pero tengo que ir a hacer esto para el Señor y tengo... Ay, pero ¿qué dice la Escritura? Busca el reino de Dios y su justicia. Primero debería ser el Señor, pero es verdad que a veces no decimos así, a veces, no, yo hago esto, el Señor me entiende, eso es lo que uno dice, el Señor sabe. Y viene y hacemos lo otro. Y con ese Señor sabe, le desobedecemos y le quedamos mal al Señor. Claro que sabe que somos desobedientes y que no confiamos en Él, eso es lo que sabe. La viuda pobre echó todo lo que tenía, todo. Y a veces me pongo ahí, bueno, echarlo todo, su sustento. Pero es que porque no nos damos cuenta de cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. ¿Cuánto hay ahí? Y a veces ponemos límites, es que no podemos hacer esto porque falta esto, pues de Jehová es la tierra y su plenitud. Una vez estábamos así, previo a la conferencia en Cumarebo, y estábamos viendo, hermano, tenemos que hacer esto, pero es que no hay aquí, que no hay allá. Y entonces, bueno, estábamos en ese trabajo ahí previo a la conferencia, unas semanas antes, y estábamos en ese dilema. Y entonces nos reuníamos antes de comenzar los trabajos, y en eso llegó el hermano Toyo. Hermano Toyo, den una palabra aquí que vamos a empezar a trabajar. Y el hombre agarró, de Jehová es la tierra y su plenitud, y esta conferencia va a sobrar todo. Y así fue. Cuando estaban dando el parte final, ya cerrando la conferencia, nosotros acordamos de Toyo. Toyo tenía razón. De Jehová es la tierra y su plenitud. Eso, lo importante es que estemos en el camino correcto conforme a la voluntad de Él. Pero hay otra cosa aquí. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Qué palabra! La supereminente grandeza de su poder. Fíjense que esta palabra no tiene traducción al español. Supereminente grandeza es como la forma más cercana que le llegó Casiodoro y de Reina y Cipriano de Valera para más o menos llegar, porque esta es la palabra supervalo, una cosa magnífica, gloriosa, esplendente. Y grandeza es megetos, una potencia. Usted se imagina, los hombres no han podido llegar más lejos porque no hay nada tan potente para llegar más lejos en el espacio.
No existe. Tratan de ahorita a lo que llaman buscar otras formas de energía. Se habla de la antimateria y otras cosas más. ¿Por qué? Porque no pueden. Pero el poder que opera en nosotros es el que movió a Cristo desde el más allá. Lo resucitó y lo trasladó a la gloria y lo sentó en los lugares celestiales, entronado. Nosotros no podemos llegar un poquito más allá en el espacio. Y vemos esa potencia y nos quedamos maravillados. Bueno, pero el poder que hay en nosotros es superior. Pero ese poder, dice el apóstol Pablo, dice, vence la cobardía. Nuestra cobardía. A veces no avanzamos más porque somos cobardes. Pero ese poder vence la cobardía. El Espíritu Santo obrando. Pero vence también mi malcriadez porque nos da dominio propio. No es que yo soy así. Ay, hay poder para cambiar. Poder para ser transformado a la semejanza de la gloria de Él. Hay poder y poder para amar aún más allá. Como dijo el apóstol. Ahí en 1 Corintios 13, esa capacidad de amar así, hay poder para que amemos así. Así le dijo Pablo a Timoteo. Hay poder allí. Ese mismo poder está operando y ese mismo poder transforma mi vida y nos permite ser un elemento de transformación para este mundo. Mostrándole a este mundo al Señor Jesucristo. Este mundo necesita escuchar a Cristo, pero necesita más verlo. Verlo. Vidas piadosas que muestren la gloria moral del Señor. Este mundo necesita ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Hay poder allí. El poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nada que se compare con ese poder. Nada. Hermano, tengamos confianza. Vamos en el nombre de Él. Y en el nombre de Él vamos a predicar el Evangelio. Y en el nombre de Él vamos a buscar a los perdidos. Y vamos a buscar a las ovejas que se han extraviado. Y en su nombre esta asamblea crecerá y se desarrollará y desde aquí saldrán hombres y mujeres, como ya hemos escuchado, a llenar el Caribe y medio mundo con el Evangelio. Porque en Él hay poder. Si no lo hacemos, no es culpa de Él, es culpa de nosotros. Porque en Él hay poder. No hay excusa. Y uno tiembla ante eso, pero pongámonos en las manos de Él. Él dice que Él se perfecciona en la debilidad. Aceptemos. No, yo no puedo, soy incapaz, pero pongámonos en las manos de Él y Él hará. ¿Por qué? Porque dice aquí, para terminar, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aferrados a Él, seguimos adelante. Apartado de Él, nada podremos hacer. Pero en el nombre del Señor, busquemos su gracia, pongámonos en sus manos. Y como hemos escuchado, no dejemos caer palabra de Dios al suelo, sino que la pongamos en práctica. Como decía Samuel, heme aquí. Simplemente pongámonos en sus manos. Eso es lo que necesita el Señor. Instrumentos dispuestos a ponerse en sus manos. Y Él hará el resto. Que Él prospere su palabra.
Amén. Padre, te damos las gracias por mujeres como Ana, con esa visión espiritual que aún en medio de su necesidad puso por delante el servicio y el amor al pueblo del Señor, dando a su Hijo. Lo instruyó de tal forma de que aquel hombre aún en la vejez no se apartó del camino. Te damos las gracias por ello. Pedimos que sigas levantando mujeres como Ana y que sigas levantando como niños y jóvenes, ancianos como Samuel, que hagan tu voluntad en todo momento. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, inteligencia para actuar y que podamos vivir bajo la esfera celestial de tal forma que podamos llenarnos de la esperanza, del poder y de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Ayúdanos, oh Dios, guarda la asamblea, prospérala, prospera en nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad la palabra. Pedimos por aquellos que no pudieron venir, que sean también movidos a venir a escuchar de tu palabra, y aquellos que han de escuchar en la predicación en los días venideros, muévelo, quita todo estorbo, que se llene este lugar, no solamente de personas, sino de tu gloria y de tu gracia obrando para salvación. Restaura a aquellos que se han alejado, tráelos de nuevo al redil, y que todos podamos gozarnos viéndolo nuevamente entre nosotros. Al salir pedimos que nos lleves con bien, prospera pues tu palabra, te lo pedimos nuevamente y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar del 439, la segunda y la tercera estrofa. Que vea tu faz, mi fe y amor más firmes han de estar, y nada acá podrá la paz de mi alma perturbar. Será mi vida cual visión, todo intangible acá, vana ilusión, mas tú, Señor, la sola realidad. La segunda y la tercera del 439. Que tu faz, mi fe y amor más firmes han de estar, y nada acá podrá la paz de mi alma perturbar. Será mi vida cual visión, todo intangible acá, vana ilusión, mas tú, Señor, la sola realidad. Que vea tu faz, olvidaré la antigua lasitud. Y me honraré en tristeza, traerá más inquietud. Temores por el porvenir, se trocará en paz. Mi corazón pues gozará, sosiego y gran soledad.